Señor les bendiga, hermanos y hermanas, invitados que nos acompañan el día de hoy. Siéntanse bienvenidos. Aprovecho también para mandar un saludo a los que nos ven por redes sociales, por la transmisión en YouTube, en Facebook o cualquier medio por el que nos estén viendo. Dios quiera también que los podamos tener aquí entre nosotros también y no solo de manera virtual, pero por lo pronto bienvenidos también. Les mandamos un saludo y los invitamos también a toda la iglesia, hermanos, saben, para poder compartir el Evangelio. Hoy día las redes sociales son un medio muy importante, entonces si tú ves una publicación por ahí de la Iglesia Bíblica de Puebla Sublime Gracia, no seas tacaño con los likes, dale a los botones, comparte para que el Evangelio se difunda. ¿Está bien? Bueno, mis hermanos, pues vamos a continuar hablando el día de hoy sobre el pecado, el peligro del pecado en la vida del creyente. Por cierto, hay personas que nos visitan por primera o por segunda vez. ¿Pueden levantar su mano un momento? Que nos visitan por primera o segunda vez. Yo sé que sí, pero no la quieren levantar. Ahí hay una persona. Gracias, gracias. Bueno, siéntanse bienvenidos primeramente. Esta es su casa, la Iglesia Bíblica de Puebla, Sublime Gracia. Y bueno, antes de comenzar propiamente, déjenme hablarles un poquito de la iglesia. Esta iglesia cree fuertemente y somos muy adeptos de la predicación expositiva, versículo por versículo. Y estamos propiamente en una serie expositiva sobre el libro de los Hechos. Es nuestro estilo de predicación más común, pero eventualmente también hacemos alguna pausa. Después de cierta cantidad de capítulos expuestos de manera expositiva, hacemos una pausa y tenemos una serie temática. Y bueno, justamente ahora nos encontramos en medio de una serie temática llamada El peligro del pecado en la vida del creyente, la cual, mis hermanos, yo sé, ya se saben de memoria las tres partes en las cuales hemos dividido esta serie de sermones. En primer lugar, una parte preparatoria en la que recordamos el equilibrio de la gracia, y la cual no es para el libertinaje, ¿verdad? Porque se puede malinterpretar a veces, las personas toman la gracia como ocasión para libertinaje. Tuvimos una segunda etapa doctrinal donde hablamos propiamente de lo que la Biblia enseña de manera doctrinal sobre el pecado, qué es el pecado bíblicamente hablando, a qué se debe o cómo es esto del pecado heredado o el pecado original, es o no correcto, ya lo vimos en semanas pasadas. Y cosas incluso relacionadas con el pecado remanente, el pecado que todavía queda en la vida del creyente. Y en esta tercera etapa en la que ya nos encontramos aquí, de la cual este es el tercer sermón, es una etapa práctica, porque lo que nos interesa, hermanos, es principalmente advertir a la iglesia sobre el peligro del pecado. Por eso la serie se llama El peligro del pecado en la vida del creyente, porque el pecado, aunque Cristo murió por el pecado, aunque Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados, para que podamos ser perdonados de nuestros pecados, eso no significa, por supuesto, que no sea malo para nosotros. Y aún más que eso, es peligroso para nosotros, peligroso para la iglesia. Y una de las cosas que es en extremo peligroso para la iglesia es cuando entre los hermanos se levanta el orgullo, como hace 2 semanas vimos con el pastor Julio. Otra cosa muy peligrosa también que vimos la semana pasada es cuando en la iglesia se permite el horrible pecado de murmuración, cuando las palabras salen con veneno, mucho más siendo que estas palabras salgan de gente de la iglesia, de gente que se diga ser cristiana. Pero el día de hoy, más o menos en conexión con estos temas que hemos venido hablando, vamos a hablar de otro pecado que también suele ser, digamos así, tolerado, digamos así, como decía el pastor, me gustó esa palabra que él empleó, respetable, como cosas que no tienen tanta importancia, y estamos hablando de la amargura. Es un pecado peligroso. Es un pecado en extremo peligroso. Entonces vamos a comenzar por abrir las escrituras, mis hermanos. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno
deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a orar para comenzar la exposición de este día, hermanos. Padre bendito, Señor, en tu palabra tú nos adviertes sobre el peligro de la amargura, Señor. Al grado, Señor, de que tú nos dices, miren bien, fíjense bien, no dejen que brote esto en medio de ustedes. Padre, sin embargo, la amargura, Señor, como se puede ver en tu palabra, la amargura es un pecado engañoso, Señor, que se esconde, que se agazapa y no se manifiesta tan fácilmente, Señor. Por ello yo te pido, Señor, de la ayuda de tu Espíritu Santo el día de hoy, que nos hable al corazón, que nos muestre, Señor, el peligro de este pecado y si esto está enraizado en nuestro corazón, que nos lo reveles también y nos ayude, Señor, a erradicarlo de nuestras vidas. Padre, por el bien de tu iglesia, por la santidad de tu cuerpo, Señor, te lo pido, por los méritos de Cristo, Señor. Amén. Bueno, hermanos, entonces la raíz de amargura, ¿qué es, hermanos? Primeramente quiero decirte que es un pecado en extremo destructivo. Es más, hermanos, no vayamos tan lejos, hasta los propios psicólogos te dicen que si tú te llenas de resentimientos es como un veneno en tu corazón. Si hasta la misma gente que no conoce al Señor acepta la magnitud, el problema, la problemática y lo grave que puede llegar a ser la amargura, ¿cuánto más los hijos de Dios tendremos que estar alertas de esto, hermanos? Sin embargo, a pesar de lo venenoso que puede llegar a ser esa amargura que está en el corazón de las personas, incluso de algunos creyentes o que se dicen creyentes, es común, hermanos, lamentablemente que no se vea tan malo. Es común, lamentablemente, que no parezca algo tan urgente de atender. Hay otras cosas urgentes, hay que servir al Señor, hay que hacer estas cosas, tengo que ver por mis hijos. La amargura puede esperar. No es tan urgente, no es tan malo, pero esto es falso. Lo que vemos en las Escrituras, hermanos, de hecho, es un sentido de urgencia. Miren bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura les puede estorbar y puede contaminar a otros. Hay un sentido de urgencia a combatir este pecado. Es particularmente peligroso porque como raíz que es, se puede expandir, se puede meter en lugares donde no queremos que entre y contaminar a los que están a su alrededor. De manera que vemos que es urgente, porque la amargura es algo que se enraiza, que compenetra, que se mete entre los escondrijos de nuestro perverso y engañoso corazón, hermanos, y nos contamina, y poco a poco, entre más nos contamina, eventualmente una planta amarga surge de ahí. Y eso es de lo que el autor de Hebreos nos quiere prevenir, mis hermanos. A pesar de lo que acabo de decir, probablemente yo sé que la mayoría de aquí tienen una afinidad cristiana, son cristianos o están en ese proceso, en ese camino. Como cristianos, la mayoría de los que estamos aquí, en teoría, sabemos que Cristo nos ha dado un mandamiento para evitar esto, ¿cierto? Sabemos en teoría que Cristo nos ha dado un mandamiento de perdonar, ¿verdad? Yo creo que si tú eres cristiano, probablemente más de una vez has leído en la Biblia o has escuchado sermones de que tienes que perdonar a los que te ofenden, ¿cierto? Nosotros como cristianos sabemos eso. Sin embargo, hermanos, el problema con este pecado es que muchas veces no se reconoce, no somos capaces de reconocer que no hemos perdonado en verdad. Algunas veces conocemos o las personas, los cristianos conocen el mandamiento de perdonar y a pesar de ello se aferran al resentimiento.
se aferran a esa ofensa, a ese sentimiento de lo que otra persona me causó. De manera que algunos puede que estén confundidos, no entienden lo que es el perdón, piensan que ya han perdonado cuando en realidad todavía no han perdonado. Piensan que en efecto han obedecido el mandamiento, pero no lo han hecho en realidad porque no han entendido qué significa realmente el perdón. En algunos casos, hermanos, hay cristianos que entienden lo que tienen que hacer, quieren obedecer el mandamiento, pero la realidad es que a veces hay personas que llegan a Cristo tan heridas, lastimadas, abusadas, han sufrido vejaciones, la han pasado mal y no saben cómo procesar ese dolor. No saben cómo perdonar. Lo intentan, lo quieren hacer, pero no saben cómo hacerlo. Vamos a hablar un poco sobre ello también. Y de plano, hermanos, también hay otros entre la iglesia que se aferran a ese resentimiento, conocen el mandamiento, no quieren obedecer el mandamiento, y lo único que puedo decir es que probablemente no has nacido de nuevo. Si tú no te aferras todavía a ese resentimiento, a ese odio, a ese rencor, probablemente ni siquiera eres cristiano, aunque te digas cristiano. Porque es una característica distintiva del cristiano, perdonar. Si esa es tu condición, amigo, hermano, que me escuchas, mi hermano, vas a ir al infierno. No tengo más palabras para ti, necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte. Sin embargo, hermanos, la respuesta para todos los casos que acabo de dar ahora es la misma. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Vamos a ver entonces, hermanos, algunos puntos que desarrollaremos a lo largo de esta enseñanza. En primer lugar, veremos que la amargura es un pecado que está enraizado en el corazón. Veremos que la amargura es un pecado que debe ser combatido, que debe ser arrancado del corazón. Y la amargura es un pecado que se puede sanar. Entonces, punto número 1, hermanos, la raíz de amargura, ¿qué es y cómo se manifiesta esta raíz de amargura? Bueno, en Hebreos, el pasaje que leímos hace un momento, el pasaje que leímos acá, nos exhorta a no permitir, dice, no permitir que brote esta raíz de amargura entre nosotros, ¿cierto? Una raíz, como tú lo puedes imaginar, pues comienza como una semilla y luego pues eventualmente empieza a crecer, empieza a salir la raíz como tal, porque la amargura es de esa manera, funciona de esta manera. Una pequeña ofensa, grande o pequeña, a veces imaginaria, porque a veces también todo ocurre en nuestra cabeza, a veces real también, es cierto, y la dejamos crecer, como una pequeña semilla que empieza a crecer. Y esa semilla, esas raíces que empiezan a crecer, van oscureciendo poco a poco el corazón, de tal manera que las personas que viven con amargura son personas que tienden a ver las cosas de manera oscura y torcida, ven la realidad alterada, ven la realidad como realmente no es, la ven con cierta malicia y a veces ven mal. Las personas que llegan a tener amargura, que llegan a tener resentimientos en su corazón, están lastimadas, están tan amargadas que llegan a ver malas intenciones aún en la gente que los ama y que los quiere de verdad. Es un pecado retorcido. De manera que vamos a definir, espero yo, con éxito, lo que es la amargura. La amargura, dice, es una actitud intensa y prolongada de enojo y hostilidad que se transforma en resentimientos profundos. Es el resultado de no perdonar al ofensor y permitir que la herida o enojo crezcan hasta que el dolor y resentimiento amargan el modo en que la persona ve las cosas. Esto es muy importante. La forma, el modo en que las personas ven las cosas se amarga.
También puede ser el resultado de no aceptar las circunstancias que ocurren contrarias a las expectativas más anheladas de nuestra vida. En otras palabras, te amargas cuando las cosas no salen como tú quieres. Básicamente eso es lo que significa este párrafo. Entonces, en términos generales, hermanos, si nosotros pudiéramos hacer una especie de cúmulo de palabras que nos ayuden a identificar, pues podemos ver que las personas con amargura se aferran a sentimientos de enojo y tristeza. Son personas que están enojadas, probablemente con tristeza. Son personas que suelen caer también en depresión de manera fácil. Es gente que no busca reconciliación con aquella persona que la ofendió, sino que busca desquitarse, busca la venganza. Tienden a ser personas que se autocompadecen, se victimizan. Siempre se están poniendo a sí mismas en el papel de víctimas y suelen ser depresivas. Suelen expresar su malestar con actitudes indirectas de agresividad como cinismo, críticas, quejas, calumnias y murmuraciones. Entonces creo yo que la mejor manera, hermanos, en que podemos entender e identificarnos para analizarnos a nosotros mismos es con algunos ejemplos de las Escrituras. La Biblia habla un montón de esto. De hecho, este sermón fue un poco difícil de hacer, sinceramente, porque es tratar de sacar lo más representativo para esta iglesia, juntarlo en una exposición y exponerlo en 1 hora, o menos. Espero que no me lleve más de ese tiempo. Si me paso, ya saben, ténganme paciencia, ¿eh? Pero realmente habla mucho la Biblia de este tema. Habla muchísimo. Entonces, escoger los ejemplos fue un poco difícil. Pero bueno, decidí 3 ejemplos, hermanos. El ejemplo de Caín, el ejemplo de Saúl y el ejemplo de Absalón. Vamos a ver primero el ejemplo de Caín. Dice Génesis capítulo 4, versículos 5 al 7. Probablemente tú conoces como cristiano la historia de Caín, ¿verdad? Un hombre con su hermano Abel, ambos fueron a llevar una ofrenda a Dios, ¿cierto? Todos conocemos la historia, fueron los dos a llevar una ofrenda a Dios, pero la ofrenda de Abel fue agradable para Dios y la ofrenda de Caín no fue agradable para Dios. Básicamente esa es la historia, la conocemos. Entonces, en ese contexto está el pasaje que vamos a leer. Dice, pero no miró, hablando de Dios, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, no serás enaltecido, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esta última parte a veces es un poco confusa de leer, hermanos, pero básicamente lo que está diciendo Dios aquí a Caín es, si hubieras hecho bien las cosas, en otras palabras, si no hubiera pecado en tu corazón al momento que me diste la ofrenda, ¿no serías enaltecido? O sea, ¿no serías igualmente visto bien como vi a Abel? Y si no hicieras bien, entonces el pecado está a la puerta. Dios le está diciendo a Caín, simplemente no se trata de tu ofrenda, es que tu corazón es malo. Si tu corazón hubiera sido bueno, si tu ofrenda hubiera sido buena de corazón, yo la hubiera visto con agrado también y te hubiera enaltecido. Pero como no fue así, entonces el pecado está a la puerta. Pero aquí las palabras importantes, hermanos, es que Caín se ensañó. Voy a regresar un poquito acá atrás. Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Esta palabra ensañó básicamente significa que se llenó de furia. Se llenó de furia y se llenó de aversión hacia su hermano. Se llenó de mucho enojo. Y esta palabra que es decayó su semblante, básicamente es que esa razón por la cual se enfureció, lo que le pasó con Dios y su rechazo, el desaire que Dios le hizo, por así decirlo, a su ofrenda, hizo que se pusiera triste, que se sintiera decepcionado.
probablemente al punto casi de la depresión. Vemos que Dios lo confronta en el siguiente versículo y le dice cuál es la razón de su desaire y le advierte sobre el peligro de sus sentimientos y lo exhorta a controlarlos o esos los controlarán a él. Básicamente eso es lo que significa esta parte. O controlas tus sentimientos o ellos te van a controlar a ti. En otras palabras, hermanos, estamos viendo la primera advertencia contra la amargura en las Escrituras. Esta es la primera advertencia en todas las Escrituras sobre el peligro de la amargura. Porque el problema con la amargura es que una persona se puede enojar a veces, se puede llegar a sentir triste. El problema es cuando retiene, cuando Caín decide retener ese sentimiento. O te controla, o los controlas tú, o ellos te van a controlar a ti. Entonces Caín y las personas con amargura lo que hacen es dejar que sus sentimientos los controlen. Caín, sabemos, no quiso apaciguar su ira, no quiso apaciguar su enojo. Caín retuvo su enojo y terminó matando a su hermano Abel. Hermanos, a veces nos sentimos ofendidos, porque la gente nos ha ofendido, ¿cierto? Es más, dentro de la iglesia la gente nos ha ofendido, nos ha hecho sentir mal por alguna razón. A veces, muy común entre los jóvenes, entre los adolescentes, se resienten, se ofenden de cosas que les hacen sus padres. Sus padres les impiden ciertas cosas y se resienten, se sienten mal. Dios nos llama a perdonar. En teoría, si tu esposo te ofende, si tu esposa te ofende, lo que Dios nos manda es que perdonemos. Sin embargo, nuestro corazón se endurece. Queremos retener el sentimiento ahí. Ahora, ¿te das cuenta, hermano? Una pregunta así, en términos generales. Sobre esta razón por la que Caín se enojó, ¿tenía razón o no tenía razón Caín? ¿Sí o no? No, no tenía razón. Dios se lo dijo, lo que pasa es que hiciste malas cosas. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué te pones triste? El problema es que lo hiciste mal. Sin embargo, hermanos, esto nos demuestra que la amargura, el resentimiento, no necesariamente siempre es porque nos ofenden. A veces es nuestro orgullo herido. Algunas veces sí me siento ofendido, pero no tengo razón. Pero me cuesta trabajo a reconocer eso. Nuestros pensamientos, como en el caso de Caín, nuestros pensamientos se salen de control y nos enojamos más por esos pensamientos que el diablo nos sugiere. Todo ocurre en nuestra mente. Seguramente Dios prefirió a Abel por esto. Seguramente Abel no sé qué. Y empezó Caín a pensar, a pensar, a pensar. Y se enojó contra ese pensamiento. Básicamente es la voz del diablo. ¿Viste cómo te miró? ¿Viste cómo prefirió a tu hermano en lugar de a ti? Y luego, básicamente, hermanos, le das la razón al diablo y te enfureces con eso que está en tu mente. Lamentablemente, hermanos, y la verdad es que creo que todos nos ha tocado verlo, a mí me ha tocado verlo, la gente hace una telenovela en su cabeza. Tiene 3 hechos. Hecho 1, hecho 2, hecho 3. Esas son cosas que realmente pasaron. Pero él en su mente construye todo un relato alrededor de esos hechos y se enoja contra ese relato que está en su mente. No contra los hechos, contra lo que está en su mente. Eso es lo que pasa con el amargado. Y te aferras a ese sentimiento. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente, hermanos. Saúl, el inseguro. Saúl, hermanos, probablemente sepas, fue el primer rey de Israel. Pero una de las características del rey Saúl es que era un rey con inseguridades y medio paranoico. ¿Saben qué es paranoico? ¿Saben qué es paranoia? Que están viendo enemigos donde no hay, que ven que alguien los persigue, casi como esquizofrénico a veces. Pero bueno, era medio paranoico. De hecho, Saúl ilustra muy bien cómo la amargura hace que las cosas se vean
distorsionadas. La persona amargada tiende a ver las cosas distorsionadas. Ve enemigos donde no hay. Sentimos que nos quieren hacer daño o que nos desean mal. Ese es el caso de Saúl. Y si tú piensas, si has leído las Escrituras, probablemente sepas que David, que es contra el que se amargó Saúl, ahorita lo vamos a ver, David, lejos de lo que Saúl pensaba, era fiel con Saúl. ¿Has leído los relatos? Era fiel sirviente de Saúl. Tenía una devoción. Es más, hasta cierto punto, en algunas ocasiones, parece una especie de fidelidad extrema que David tenía hacia Saúl. O sea, le tenía una devoción y un amor, a veces a pesar de que lo estaba persiguiendo, y le seguía teniendo devoción al rey. Pero un mal día, le dieron a David más reconocimiento que a Saúl, y el acomplejado de Saúl no lo soportó. Y la Biblia lo que nos relata es lo siguiente. Primera de Samuel 18 del 6 al 9. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, aquí estamos hablando de que David venía de hacer la guerra y vencer en una batalla. Dice, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Hasta ahí, todo bien con Saúl. Hasta aquí, todo bien. Con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y decían, y aquí se empieza a descomponer Saúl. Hasta aquí todo bien porque las mujeres llegaron a recibir al rey Saúl con panderos, con danzas, viva el rey Saúl. Y Saúl, que era medio acomplejado, hasta ahí se sentía muy bien, pero ocurrió un pequeño problema. Que a las mujeres se les ocurrió un cantito que le arruinó la vida al amargado de Saúl. Cantaron las mujeres, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, y ahí se quebró todo. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, fíjate que, perdón por la palabra, fíjate qué niña. A David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. A veces me cuesta trabajo creer que un rey haya dicho eso. Y aquí vino la amargura. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos al pobre de David. ¿Hizo David algo a Saúl, hermanos? Inseguridades, complejos, más orgullo es la fórmula perfecta para que no soportara que otro recibiera reconocimiento. No aguantó el rey de cristal Saúl. Así que sabemos la historia, algunos de nosotros. A partir de ese momento, Saúl intentó al menos 2 veces, en la Biblia lo dice, clavar con una lanza a David en la pared. A tal grado fue su ira que a veces hasta mandó a matarlo mientras el pobre David estaba durmiendo. Tuvo que salir escapando por una ventana, quizás recuerdes la historia. Saúl de plano persiguió a David por montañas, por ciudades, gastó dinero del reino en andar persiguiendo a Saúl, en mover todo su ejército, toda su guardia, para atrapar al pobre David. Dije Saúl hace un momento, ¿verdad? Al pobre David. Todo lo que hacía David, básicamente Saúl lo veía mal. Todo lo que hacía David. David hacía esto, está mal. David hacía aquello, está mal. Un día, hermanos, quizás recuerdes también, en una de esas múltiples persecuciones que Saúl estuvo haciendo a David, en una de esas múltiples veces que Saúl salió a cazarlo como si fuera un perro, de hecho así le dice David, ¿acaso yo soy un perro? David desde lejos le dijo al rey Saúl las siguientes palabras que nos dejan entrever otra de las características de la amargura. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal?
Porque, hermanos, una de las características del amargado es que el amargado normalmente va a procurar escuchar a aquellos que alimentan sus propias paranoias. El amargado busca quien valide sus malas opiniones sobre otras personas. Quiere ver que también otras personas piensen mal de esa persona que a él le disgusta tanto. En este caso, David. ¿Por qué oyes? Es decir, ¿qué interpretas de esto? Pues que la gente se reunía y empezaban a hablar mal de David y a decir, de seguro te quiere hacer esto, de seguro te quiere robar el trono, de seguro, de seguro, de seguro, de seguro. Amargura. Amargura. El amargado, hermanos, siempre, como Saúl, siempre ve intenciones ocultas, siempre ve malas intenciones en el otro. Tienden a pensar cosas como, de seguro lo dijo por mí. O de seguro está pensando esto de mí. Es más, hermanos, ¿a cuál punto puede llegar la amargura en el corazón de una persona, aún en la propia iglesia, que muchas veces me he topado con que las personas estamos aquí predicando sin saber nada de tu vida, sin saber ni qué haces en la mañana, ni qué comes, ni qué desayunas, y hay gente que dice, me está tirando piedras, ni siquiera sé qué haces, hermano. Porque nomás estás pensando que la gente quiere hacerte, que está contra ti. No, no seas Saúl. El amargado siempre ve malas intenciones en los demás. El amargado siempre ve malas intenciones de más. Pero hermanos, algunas veces, vamos a ver otro caso, porque algunas veces es cierto que estas cosas como Caín, todo ocurre en nuestra mente y te enojas contra los pensamientos de tu mente. A veces eres un paranoico que no tienes razón en enojarte con las personas, pero algunas veces, y muchas veces lamentablemente, la razón por la cual hay amargura en el corazón es porque realmente te lastimaron, realmente te hirieron, realmente te dañaron. O sea, hay motivos verdaderos. Alguien nos hiere profundamente, lastima nuestro corazón. En verdad, hermanos, hay padres que lastiman a sus hijos, lastiman su corazón de sus hijos, ¿cierto? Hay madres que lastiman el corazón de sus hijos. Hay hijos que lastiman el corazón de sus padres. Y hay hermanos que a veces lastiman nuestros corazones. En verdad lo hacen. Esposos que traicionan, abusos, gritos, cosas ya de más elevado, digamos, que obviamente causan amargura en el corazón. Nos sentimos igualmente heridos, nos sentimos defraudados. Entonces, hermanos, quiero usar el ejemplo de Absalón, porque a Absalón no le pasó algo a él directamente, pero le pasó a un familiar directo de él, al que le hicieron una cosa horrible. Y Absalón, debido a esa herida en su corazón, se volvió un hombre amargado y resentido que buscó la venganza. Dice la escritura de esta manera en 2 Samuel capítulo 13, versículo 1 al 4. Aconteció después de esto, no tiene mucho caso comentar a qué se refiere después de esto, pero bueno, pasó un evento y después de ese evento, que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Ahora, si no conoces la historia, tú aquí te puedes dar cuenta que Absalón era hijo de David, Tamar era su hermana y Amnón también era hijo de David. En otras palabras, Absalón y Tamar eran hermanos directos de madre y padre, y Amnón era medio hermano de Tamar y de Absalón. ¿Ok? Bueno, pues ya vamos viendo por dónde va la historia. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo, esos amigos, ¿verdad? Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto.
muy malvado más bien. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, y aquí está la maldad de este hombre, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Ese es el asunto, mis hermanos, ese es el asunto. Que Amnón se enamoró de su media hermana, básicamente, o él interpretó que era amor. Después nos damos cuenta que no había nada de amor. Pero básicamente lo que la Biblia nos da a entender es que era un deseo malsano por su propia hermana. Él la deseaba, ya sabes a qué me estoy refiriendo. Hay niños aquí, entonces no voy a ser tan explícito, pero entendamos los eufemismos. Amnón tenía este deseo. Y de hecho, el plan que hizo con su primo, porque este era su primo, este famoso Jonadab, básicamente era un plan para ver cómo abusar, ¿sabes a qué me refiero?, de su media hermana. En eso consistió el plan, básicamente. Y luego del abuso, porque ese abuso ocurrió efectivamente Tamar fue abusada, Amnón, dice la Biblia, ya no lo puse aquí, pero la Biblia dice, relata que Amnón sintió aborrecimiento por su hermana. De hecho, sería muy interesante analizar esa amargura de Amnón, pero nos vamos a llevar aquí la tarde, hermanos. Pero es otro caso, otro ejemplo muy interesante de lo que ocurre con la amargura en el corazón. Porque cuando logró su objetivo, Amnón la aborreció, a la que supuestamente amaba. Y la aventó a la calle. Vamos a leer lo que sigue del relato, un poquito, unos versículos más adelante. Después de que ocurre el abuso y la avienta a la calle, dice que, y llevaba a ella, refiriéndose a Tamar, un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, obedeciendo a Amnón, eso se dice un poquito antes, su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, porque recordemos que la ropa de colores solo la vestían las hijas vírgenes de los reyes, por tanto la rasgó y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Algo horrible, sin ninguna duda, hermanos, que nos relata aquí las Escrituras. Y le dijo su hermano Amnón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Perdón, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? ¿Ha estado? Se refiere, ya saben a qué. Pues calla ahora, hermana mía, aquí un intento medio raro de consolarla, ¿verdad? Tu hermano es, no se angustia tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón, y aquí está el punto, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Es horrible, hermanos, lo que pasó aquí. Pero el resultado final que vemos aquí es que Amnón se volvió aborrecible para Absalón. Absalón aborrecía a su hermano. Lo odiaba porque había hecho algo vil, lo había lastimado. Le había hecho algo horrible a un ser querido para él. Como algunas veces nosotros podemos resentirnos y enojarnos cuando le hacen algo a gente que amamos, ¿cierto? Le hacen algo a nuestros hijos, le hacen algo a nuestra esposa, le hacen a alguien a quien queremos mucho y nos resentimos, nos enojamos. Bueno, esto fue lo que le pasó a Absalón. De hecho, la Biblia nos relata que durante 2 años Absalón estuvo maquinando su venganza. ¿Cómo le voy a hacer para vengarme, para desquitarme de este hombre? ¿Cómo le voy a hacer? Y estuvo ahí fraguando el pensamiento durante 2 años hasta que un día lo mató. Ya no tiene caso seguir poniendo el relato porque es largo, pero en eso acabó. 2 años maquinando venganza hasta que llegó a la muerte de Amnón. Porque hermanos,
A veces el rencor, como dije hace un momento, se produce por dolor verdadero. A veces creemos que le hicieron algo o nos ofendemos porque le hicieron algo a un ser querido, pero a veces ocurre en nuestra imaginación. Pero a veces es verdad también. Pero hermanos, si te das cuenta, la amargura opera de la misma manera en el corazón. En otras palabras, tengo un sentimiento, me indigno y retengo el sentimiento. Justo como lo hizo Absalón. Nos negamos básicamente a olvidar la ofensa y entonces la amargura empieza a echar sus raíces en nuestro corazón. Y esas cosas que nos hicieron, como en el caso de Absalón, se quedan ahí y las recordamos una y otra vez y estamos recordando. Y hermanos, qué triste es cuando escuchas de una persona, mucho más cuando escuchas que es un hermano o una hermana, que le pasó algo hace no sé cuánto tiempo y todavía lo tiene fresco y le duele hoy. ¿Por qué guardaste ese sentimiento? ¿Por qué lo hiciste? Porque ese sentimiento, mientras tú lo estás guardando, ese sentimiento de rencor crece y crece mientras recordamos más y más, crece y más crece la herida. Hermanos, sabemos que en lugar de dejar la venganza y la justicia a Dios, porque la palabra de Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago, déjame a mí la justicia. Nosotros más bien queremos vengarnos por nosotros mismos. Deseamos lastimar al que nos lastimó. Me insiste, yo también te voy a hacer. Quiero que sientas lo que yo sentí. Quiero que te duela como a mí me dolió o que te duela aún más. Hermanos, vemos lamentablemente el caso, por ejemplo, en el mundo secular, de hombres que son heridos en su corazón por sus madres y luego se resienten contra todas las mujeres. Y lo mismo del otro lado, mujeres que son lastimadas por sus padres y entonces todos los hombres son malos. Mujeres traicionadas por sus esposos que también se resienten con todos los hombres. Personas defraudadas por algún hermano, por alguna cuestión en la iglesia y se resienten contra Dios. Ya no voy a ir a la iglesia porque hay puros hipócritas. Y resulta que son dos hermanos que sí, porque a lo mejor no eran hermanos, o porque a lo mejor son pecadores igual que tú y te lastimaron, te ofendiste y le echaste la culpa a Dios. Dolor verdadero, es genuino, pero Dios nos sigue pidiendo que perdonemos. Dolor verdadero, heridas reales, ofensas verdaderas, pero Dios nos sigue pidiendo que perdonemos. Hermanos, si tú eres cristiano, ¿por qué sigues trayendo a la memoria el dolor de cosas que pasaron hace años? ¿Por qué haces eso? Hermanos, los cristianos sabemos que la amargura es un pecado. Bueno, espero yo que todos nosotros sepamos que la amargura es un pecado, que está mal. Y la mayoría de nosotros, como dije en la introducción, sabemos que el mandamiento de Dios es, tienes que perdonar, ¿cierto? Y ante preguntas como, ¿sabes qué, hermano? Quiero preguntarte, oye, esta situación que tuviste con el hermano fulano, que tuviste con tu padre, que tuviste con tu madre hace no sé cuántos años, ¿ya estás bien? ¿Ya te reconciliaste? ¿O ya tu corazón estás reconciliado? Y normalmente la respuesta del cristiano es, sí hermano, ya perdoné. Sí hermano, ya, yo ya no tengo, lo han oído, ¿verdad? Yo no tengo nada contra él. Yo sé que lo has oído, ¿verdad que sí? Yo no hermano, yo ya. Pero otras personas, tu familia, tus amigos, tus hermanos en la fe, notan que eso que dices no es verdad porque ven tus actitudes. Y se dan cuenta que estás mintiendo, te estás engañando, porque parte de la naturaleza de este pecado de amargura es que es sumamente engañoso. Vimos en el caso de Saúl, una de las maneras en las que la amargura nos engaña es como en el caso de Saúl, nos hace ver intenciones malas donde no las hay. En otras palabras, en cultura popular vemos moros con tranchetes.
Porque la amargura distorsiona, oscurece nuestra percepción de las cosas. Las heridas que tenemos nos hacen ver que toda la gente tiene algún tipo de intención rara con nosotros, con nuestros hijos, tiene algún tipo de intención rara con la gente que está con nosotros, tiene algún tipo de mala intención oculta que no nos dice, pero ahí está. La amargura nos lleva a pensar este tipo de cosas, nos engaña como lo hace con Saúl, pero también a veces nos engaña respecto a nosotros mismos porque nos hace pensar que ya superamos algo, que ya perdonamos, cuando no es verdad. Y la pregunta, obviamente, la pregunta es, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber si en verdad hay amargura en mi corazón o no? Lo primero es que se requiere ser extremadamente honesto, hermanos, porque una de las particularidades del pecado de amargura es que como duele mucho el corazón, ya sea porque la ofensa fue real o no lo fue, o ocurrió en tu mente nada más, como duele mucho, descubrir el corazón es doloroso también. Mostrarnos honestos y tal vez tener que reconocer nuestra equivocación es muy doloroso. Entonces es difícil. Por eso se requiere ser extremadamente honestos y dispuestos a ser expuestos por Dios. Y una vez que has decidido ser honesto contigo mismo y con Dios y estar dispuesto, aunque te duela, a ser expuesto por la palabra y por el Espíritu de Dios, tienes que mirar con honestidad si las manifestaciones están en ti. Si las manifestaciones están en ti, bueno, podemos tener certeza. ¿Cómo saberlo, hermanos, hermanas? ¿Hay amargura en tu corazón? ¿Guardas resentimiento a alguien, hermano, hermana? ¿Tienes animadversión o aversión por alguien? ¿Eres amargado? ¿Estás amargado? ¿Estás amargada? Normalmente el amargado tiende a no verlo. Mi psicólogo me dijo que estoy obsesionado con la venganza, pero esto no se va a quedar así. ¿Por qué, hermanos? Esta ilustración, que es graciosa, me sirve para ilustrar lo que pasa con el amargado. ¿Cómo es posible que me digan que yo soy un vengativo? El único que no lo ve es él. Hermanos, porque la amargura es una raíz que se esconde bajo tierra, pero eventualmente se manifiesta. Déjame ponértelo como una adivinanza. ¿De qué animal estamos hablando? Si grazna como pato y camina como un pato y nada como un pato y vuela como un pato, ¿qué es? ¿Qué cosa? Un delfín no creo que sea. Ahora yo te pregunto, si habla como amargado y piensa como amargado y siente como amargado y actúa como amargado, ¿qué es? De primaria, ¿verdad? Así que hermanos, ¿cuáles son algunas de esas manifestaciones? Porque obviamente reconocemos a la amargura por sus manifestaciones. ¿Cuáles son algunas de esas manifestaciones que tiene el amargado? ¿Cómo saber si yo me autoevalúo? ¿Cómo saber si soy un amargado? Bueno, una de las características la vimos con Saúl en 1 Samuel 18:9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. El amargado mira con malos ojos. El amargado ve con malos ojos al que lo ofendió. Tiende a volverse receloso y desconfiado. Tiende a ver mal a otras personas también que a veces no tienen ni vela en ese entierro, como dice el dicho. Ven enemigos donde no los hay. Y sabes que una característica muy particular es que las personas amargadas son hipersensibles, tienen, como dice el pastor César, me gusta su frase, tienen la piel muy delgada, con tantito se ofenden. Están amargados, están así ariscos, los tocas y se ofenden.
Así que hermanos, el amargado piensa que le hicieron caras, piensa de seguro, está viendo cómo molestarme, está viendo cómo fregarme. Dice no tener nada contra X persona, pero ve mal todo lo que hace. Y hermanos, ¿saben algo? Cuando nos ha tocado en alguna ocasión, los pastores pueden dar testimonio de eso, cuando nos ha tocado en consejería hablar con gente que tiene amargura en el corazón, es muy difícil hablar con personas así, porque siempre ven enemigos donde no hay. Siempre están viendo gente que les quiere hacer algo, siempre están viendo de seguro esto, de seguro aquello, siempre están viendo intenciones malas, interpretan acciones de otras personas como si quisieran hacerles daños. Así que déjame hacerte algunas preguntas, o más bien algunas preguntas que te puedes hacer a ti mismo. Hermano, hermana, ¿estás predispuesto a ver mal lo que una persona dice o hace? Cuando una persona en particular que no te cae bien, ¿estás predispuesto a ver mal lo que dice o hace? ¿Con el tiempo te has vuelto más desconfiado con los demás después de que alguien te lastimó? ¿Las personas te dicen que te ofendes fácilmente? Si respondes que sí al menos a una de estas preguntas, probablemente tienes problemas de amargura en tu corazón. Otras preguntas, ¿percibes que a veces la gente tiene que tratarte con extremo cuidado, como decimos coloquialmente, con pincitas? ¿Sientes que la gente te tiene que tratar con pincitas? Probablemente es porque la gente se da cuenta que si no lo hace te vas a ofender. ¿Tiendes a buscar personas que validen tu opinión negativa de alguna persona, así como Saúl? Ya sabes, buscas la gente, ¿verdad? Que le digas algo malo y esa gente te diga, sí es cierto, tienes razón, pobrecita de ti, pobrecito de ti. Salen fácilmente palabras negativas de tu boca cuando se menciona a cierta persona o personas. Piénsalo bien, hermano. Menciona a fulana de tal. Mencionan a fulano de tal. Esa persona que ya sabe, tú sabes de quién te estoy hablando, ¿verdad que sí? Y nada más la mencionan y sale algo de la boca. Y no precisamente Dios la tenga bendecida, nada de eso, ¿verdad? Así que hermanos, ¿tienes problemas de amargura? ¿Hay raíz de amargura en tu corazón? Otras manifestaciones, enojos. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 31, relacionado con la amargura: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el amargado es una persona que tiende a estar de mal humor. Es una persona que tiende a tener exabruptos. Son personas enojones. Aquí se me fue un acento, perdón. Son personas enojonas, son personas hipersensibles, son personas explosivas, son personas que levantan la voz o gritan, pero también pueden ser personas con ira pasiva, más del tipo vengativo. El dolor interior lo canalizan con exabruptos, son hipersensibles, levantan la voz, gritan en casa, incluso hasta en la cultura popular, hermanos, ¿verdad? Le decimos señora amargada a la señora enojona con el ceño fruncido, ¿verdad? La que cuando se te iba el balón a su casa te lo ponchaba. No siempre explosivos, a veces, como dije, su personalidad puede ser pasiva y más son del tipo vengativo, de los que están planeando cosas en su mente. Algunas preguntas, hermanos. ¿Eres una persona enojona? Lo primero es que tenemos que ser honestos, hermanos. ¿Eres enojón? ¿Eres enojona? ¿Eres una persona que pierde la paciencia con facilidad? Yo sé que todos estamos en proceso de santificación y Dios nos está ayudando, pero hay una diferencia entre que de repente se te salga un enojo, de repente levantes la voz y digas, chin, ya la regué, voy con Cristo, le pido perdón y me arrepiento,
a que sea un estilo de vida en el cual con tantito te enojas, y pasa otra cosa te enojas, y pasa otra cosa y levantas la voz, pasa otra cosa y gritas, pasa otra cosa, etcétera. Eso es amargura. Eso ya no es estar luchando con el pecado. Tienes problemas de amargura. Si le pregunto a tus hijos, dirían que con tantito te enojas, que con tantito levantas la voz molesto o molesta. ¿Qué me dirían tus hijos, hermano? ¿Qué me dirían tus hijos, hermana? Hermano, ¿te ofendes fácilmente? ¿Te has desquitado de algo que alguien te hizo, sobre todo recientemente? O sea, vengativo. Las personas alrededor de ti dirían que eres malhumorado o difícil de tratar, sobre todo las de tu casa, que luego en la iglesia ponemos una cara. Y en la casa somos otra cosa. Otras manifestaciones, hermanos, las personas con amargura, con raíz de amargura, se toman todo muy personal. Son personas que tienden a estar a la defensiva precisamente porque ven enemigos donde no hay. Y algo interesante es que estas personas suelen ser rechazados. Porque a nadie le gusta la compañía del amargado. Hermano, es la verdad. Es desagradable recibir esa negatividad, sobre todo cuando estás tratando de caminar con el Señor, llevar una vida de gozo y llega la gente con toda su negatividad, puede ser rechazado. A lo mejor un cristiano maduro, bueno, aguanta, pero los cristianos que apenas están empezando dicen, mejor con ese hermano no me junto, mejor con esa hermana me hago un lado, mejor a mi mamá ni le hablo, mejor a mi papá, porque siempre están amargados. Tienden a ser rechazados. Y por eso que son rechazados se amargan más. Es que nadie quiere estar conmigo. ¿Cómo van a querer estar contigo si te la pasas en negativo, de negativa? Y entonces te amargas más. Están llenos de miedos. Fíjense algo muy interesante. Temen perder situaciones estables. ¿Les pasa algo bueno? Hay gente buena que llega a su vida o tienen una situación en la cual están contentos, están felices, tienen tanto miedo de perder eso, esa poquita felicidad que tienen, que se vuelven controladores, manipuladores. Aquí quieren tener a la persona. Pueden llegar a agobiar a las personas porque están amargados, están amargadas. Se victimizan, muy común en el amargado, en la amargada. Todo es mi culpa, todo me pasa a mí, pero no es mi culpa. Me hacen, me hicieron, pero nunca ven lo que ellos hacen, difícilmente. Y una característica peculiar, alguien se atreve a decirle, hermano, creo que estás amargada, creo que estás amargado, se resienten. No les gusta eso. Así que hermanos, ¿tienes amargura en tu corazón? Fíjense que hace algunos años conocí a una mujer en una iglesia que culpaba en la consejería, culpaba de todo a su marido, siempre esperaba cosas como un poco irrealistas de parte de él. Y cuando pedía consejería, yo me daba cuenta que ella buscaba que yo validara su opinión negativa de su marido. Y la realidad es que a veces tenía razón. Y le di la razón, le dije, tienes razón hermana, en esto tu marido está mal. Déjame hablar con él, hablábamos a veces con el esposo también. Hasta ahí, todo bien conmigo. Yo era San Javier hasta ese momento. Pero cuando me empecé a meter por la parte de confrontarla a ella con su pecado, con su papel como esposa, con lo que ella estaba haciendo mal como mujer y como esposa, no le gustó. Se amargó contra mí y eventualmente se fue de la iglesia. Característica de la amargura. De manera que tengo que preguntar, hermano, ¿eres una persona amargada? ¿Te aferras al resentimiento? ¿Verdaderamente has perdonado? ¿Estás amargado? ¿Tienes raíz de amargura? Y hermanos,
de nuevo, como dije al principio, este es un pecado que tiende a descuidarse un montón. Tiende a descuidarse mucho. ¿Qué pasaría si descuidamos este mandamiento? Y vamos a ver el punto número 2 y nos vamos a ir rápido, obviamente, porque estoy muy quemado de tiempo. Pero vamos a ver al menos rápidamente los siguientes puntos, porque Dios nos manda a perdonar, hermanos. Hay un mandamiento de Dios que nos manda a perdonar. Yo quiero, a pesar de que también dije algunas cosas como para relajarnos, o sea, cosas que también nos ayudan a despejar un poquito nuestra mente, mi intención también es que tú y yo salgamos de aquí horrorizados con el pecado de la amargura. Horrorizados. Que no queramos permitir ese pecado en nuestras vidas. Así que, en primer lugar, necesitamos combatir este pecado o acarrearemos la consecuencia de nuestra rebelión, porque Dios ha dado mandamiento de que debemos perdonar. Por tanto, debes perdonar. Hermanos, cuando Dios dice perdona, no es un consejo que nos está dando, no es una sugerencia que el Señor nos hace, puedes perdonar, es un mandamiento directo de Dios. Es más, Cristo ni siquiera nos pregunta si estamos listos para perdonar, si nos sentimos aptos para perdonar. Él da un mandamiento y dice, tienes que perdonar, perdona. Y si te rehusas neciamente a perdonar, si te aferras neciamente a ese dolor y no quieres soltarlo, hermano, hermana, no estás discutiendo conmigo, estás discutiendo y te estás rebelando contra Cristo. Déjame hacer una lectura muy rápida, no las voy a proyectar, voy a leer rápidamente algunos versículos, algunos de ellos tú los conoces como cristiano. Dice Marcos capítulo 11, versículo 25 en adelante, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Lucas capítulo 17, versículos 3 al 4, mirad por vosotros, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Mateo capítulo 18, versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Efesios capítulo 4, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Último versículo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hermanos, lo único que quiero mostrarte con esto es que la Biblia abunda en mandamientos sobre este asunto. La Biblia abunda una y otra vez, y obviamente estos no son los únicos versículos que hablan de esto, porque la Biblia habla una y otra y otra y otra vez de que tienes que perdonar. Tenemos que perdonar. El perdón, como vemos, el perdón de corazones es incondicional. Hay una pequeña diferencia porque hay una parte donde dice si tu enemigo viniera y se arrepiente, bueno, perdónalo. Eso habla de que restaures la relación. A veces las personas que nos ofenden no se arrepienten, pero nosotros en nuestro corazón las perdonamos. Tal vez ya no tenemos esa relación con él, pero en nuestro interior los perdonamos. Y si se arrepienten, restauramos la relación. Es perdonar, sea como sea, ya sea relacional o sea de corazón, sea
la manera en que sea que se refiere el mandamiento de perdonar, Dios manda una y otra vez que perdonemos, de manera, hermanos, que si tú te aferras al resentimiento, tu actitud es una franca rebelión contra Dios. Te estás rebelando contra Dios. Estás enojada por algo, estás enojado por algo. ¿Ves el mundo distorsionado como vimos hace un momento? Hermanos, tienes que trabajar con eso. Necesitas arrancar esta raíz de amargura de tu corazón. No es opcional, hay un mandamiento. Si eres cristiano, si tú eres cristiano, necesitamos combatir esto porque si no, acarrearemos las consecuencias de nuestra rebelión. Dios puede juzgarte si te resistes a perdonar. Es urgente combatirlo, hermanos. No nos quedemos de brazos cruzados. Hermanos, el mismo versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 15, nos habla de otra razón. Dice, mirad bien, o sea, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Otras razones por las cuales nosotros tenemos que dedicarnos resueltamente a combatir la amargura de nuestro corazón es porque es un pecado que estorba y es un pecado que contamina. Te estorba a ti, te estorba para crecer, te estorba para ser feliz incluso, te estorba en tu vida espiritual, te estorba en la iglesia y estorba a los demás. Estorba la amargura y contamina. Es urgente dedicarnos a combatir este pecado en nuestro corazón. Hermanos, hermana, si tú el día de hoy has detectado amargura en tu corazón, si te has detectado, si te has descubierto, dices, hermano, sí es cierto, yo soy un enojón, soy una enojona, siempre estoy viendo las cosas oscuras, siempre estoy viendo malas intenciones, soy una persona que grita, hermano, soy una persona que está pensando cosas malas, que está viendo malas intenciones en los demás. Hermano, tienes un problema de amargura, tienes que combatirlo. Te estorba. Contaminas. No te quedes de brazos cruzados. Amén. El amargado, hermanos, inevitablemente esparcirá su veneno amargo a los que le rodean y luego esas personas a las que contaminas con tu amargura, ¿qué crees? También se vuelven amargadas. Tenemos que combatir este pecado. Hermanos, y ya rápidamente, porque sé que se me fue el tiempo, así que vamos a ver el punto 3. La raíz de amargura puede ser sanada por Jesucristo. Porque la realidad es que cuando algunas personas perciben, algunas personas que pueden llegar a ser sensibles, incluso si tú estás escuchando este mensaje y dices, es cierto, necesito hacer algo con esto, es cierto, tengo amargura, es cierto, necesito combatirlo, pero llegan a un punto en el que dicen, no sé qué hacer. ¿Cómo le hago? Lo he intentado. ¿Has escuchado eso? Yo lo he escuchado. Lo he intentado, hermano, y no puedo perdonar. Sigo sintiendo eso. ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago? Personas que se preguntan si algún día podrán realmente perdonar esas heridas que tienen. Mis hermanos, ya sea que tus amarguras sean por tu imaginación muy prolija, muy, ya sabes, o porque realmente te ofendieron, la solución es la misma para ti, Cristo. En la cruz de Cristo, Él también murió por nuestras amarguras, pagó por nuestros pecados. Así que déjame explicarte un poco el proceso que puedes seguir rápidamente para poder limpiar tu corazón de amarguras. Primero, reconoce. Yo sé que duele. Tienes problemas de amargura en tu corazón, yo sé que este proceso te va a doler. Pero déjame decirte esto, reconoce, 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 reconoce.
Si tú no reconoces, si tú dices, ay hermano, es que de repente se me sale, se me va, reconoce tu condición. ¿Quién es valiente y decidido el día de hoy para decir, yo lo reconozco, tengo problemas? Salmo capítulo 73, versículo 21, vemos cómo el salmista dice, se llenó de amargura mi corazón y en mi corazón sentía punzadas. ¿Te familiarizas con este sentimiento, hermano? Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Pero el punto es que reconoce su condición. Reconozco que se llenó de amargura mi corazón. Reconozco que cuando este hermano me dijo eso, que cuando esta hermana hizo eso, me amargué. Y no lo he dejado ir. Porque ese es el punto. A lo mejor te enojaste en ese momento y lo dejaste. Perdonaste y se fue. Pero el punto es que no lo dejaste ir. Se llenó de amargura de mi corazón y en mi corazón sentía punzadas. Reconoce, empieza por ahí. Segundo, lleva ese dolor a Dios. Isaías 55:2 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Ese dolor, una vez que lo expones así, no guardándote algo, no diciendo, bueno, es que creo que, no, reconoce, saca todo y ponlo delante de Dios y entrégaselo a Él. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Recibe la gracia y dala. Soportándoos, Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, confiesa tu pecado, reconoce tu amargura, recibe la gracia de Dios. Recibe el perdón de Cristo que murió en la cruz por tus pecados, que murió en la cruz para perdonar tus amarguras y extiende esa gracia que recibiste. Como dice su palabra, de gracia recibiste, ahora da eso de gracia. El pasaje se refiere a otra cosa, se refiere a los dones, pero el punto es el mismo. Tú recibes gracia de Dios y entregas gracia a aquel que te ofendió. Amén. Una cosa más. La iglesia, hermanos, la iglesia es guardiana de sus hermanos. El primer pasaje que veíamos en Hebreos decía, mirad bien, no sea que alguno no alcance la gracia de Dios, ¿cierto? ¿Y a quién hace ese mandamiento? ¿A quién exhorta sobre eso? ¿A una persona o a toda la iglesia? Mi hermano, si tú ves a tu hermana, si tú ves a tu hermano con problemas de amargura, aunque después se resienta contigo, es mejor que vayas y le digas, hermano, te veo así. Hermana, perdóname, no te quiero ofender, oré para decirte esto, pero creo que tienes problemas de amargura en tu corazón. No dejes que brote la raíz de amargura, porque si tú lo ves, si tú ves la raíz de amargura, arráncala, denúnciala. Amén. Pues mis hermanos, con eso concluimos. La amargura es un pecado terrible, es un pecado horrible que contamina el corazón, es un pecado horrible que daña nuestras relaciones, se expande a los demás y como vimos, no podemos cruzarnos de brazos, no podemos ser negligentes, tenemos que combatirlo. Tenemos que combatirlo. Vimos que tenemos que reconocerlo. Primer paso súper importante, llevar nuestras cargas a Dios y confiar y recibir la gracia y el perdón de Dios por esos pecados. Es una fórmula simple, hermanos, pero funciona. Llévala a cabo. Reconoce, lleva tus cargas a Dios, recibe el perdón de Dios, extiende el perdón a los demás.
Una última cosa quiero decirte, y con esto cerramos. Mi hermano, si tú estás herido en tu corazón, Cristo vino no solo para pagar por tus pecados. Cristo fue a la cruz no solamente para pagar por tu amargura. Su palabra en Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La razón por la que Cristo vino a este mundo, hermano, también es porque sabía que íbamos a ser heridos. Y Él nos quiere sanar. Él te ama. Te quiere sanar. No quiere que vivas amargado. No quiere que vivas amargada. Quiere sanar tu corazón. Él va a ver cómo. A veces va a usar personas. A veces su espíritu, solamente su poder sobrenatural. La iglesia, circunstancias. Pero si tú confías en Cristo y vienes a Cristo, Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Amén. ¿Por qué no vendrías a Cristo? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día, por este sermón, por esta enseñanza. Señor, ven a sanar a los quebrantados de corazón, a los que han sido heridos, a los que han sufrido abusos, Señor, a las esposas que han sido traicionadas, a los que han sido lastimados por sus padres. Pero Señor, vea también a traer luz a aquellos que no han sido ofendidos realmente, todo ha pasado en sus mentes. Ven a darles luz, Señor. Danos sabiduría, Señor amado, y ayúdanos de corazón a arrepentirnos y a vivir en santidad, Señor, sin amarguras, sin raíces que puedan brotar luego, Señor, en la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.